Vamos a iniciar por el párrafo de conclusión, teniendo en cuenta que a lo largo del semestre ustedes ya han venido realizando el texto a partir de los esquemas retóricos que se les han explicado de manera secuencial semana tras semana. En ese sentido hay que tener en cuenta que el párrafo de conclusión es uno de los párrafos más importantes porque es el que recapitula todas las ideas que se plantearon durante el desarrollo del texto. Evidenciemos entonces que existen tres apreciaciones diferentes acerca de lo que quiere decir concluir. Concluir es inferir o deducir una verdad de otras que se admiten. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer o a demostrar o a presuponer en nuestro texto. Nosotros podemos tener en cuenta en las investigaciones de Suárez 2004, Sabac, Toro y Fuentes 2011 respectivamente, que existen unas movidas retóricas muy importantes para la elaboración de dicha conclusión. Esas movidas retóricas son las siguientes. Hay que responder algunos interrogantes y son pautas claras y fundamentales que ustedes pueden tener en cuenta para redactar su conclusión. La primera de ellas es: ¿cuáles son los resultados de la investigación? Es decir, cuando ustedes empiezan a dar respuesta a este interrogante, pueden ir haciendo, digamos, de manera general esa conclusión que quieren plantear en el texto. Otra pregunta es si los resultados que ustedes están demostrando coinciden o verifican la tesis que inicialmente habían planteado, la tesis o la hipótesis que plantearon al inicio de la elaboración del párrafo. Otro interrogante es si los resultados coinciden o difieren con otras investigaciones. Obviamente, como se ha hecho una búsqueda exhaustiva de la información, se ha tenido en cuenta muchas apreciaciones de diferentes autores con respecto al tema. Entonces ustedes en esta parte de la conclusión van a verificar si coinciden o difieren de otros autores sus hipótesis. Otra pregunta o interrogante que se debe responder es cuáles son las principales implicaciones o repercusiones que el tema pueda tener o representar. ¿Qué limitaciones se desprenden de los resultados? O sea, ¿qué problemáticas pueden surgir a partir del resultado de dicha investigación? Y de manera general se explica cuál es la conclusión básica del texto. Para eso vamos a tener en cuenta cuáles son las consignas que vamos a realizar en nuestro párrafo de conclusión. La primera de ellas es que corresponde informar al lector cuál es la última parte. Y para eso se utilizan marcadores apropiados. Es importante que en este punto de la conclusión evidencien de manera clara que el tema ya está finalizando. Entonces pueden colocar palabras como para concluir, finalmente, a manera de conclusión, entre otras. La segunda consigna que se recomienda es que la función de la tarea es aprender a concluir y a cerrar un texto. Hay que ir cerrando ya la idea de manera general. Hay que recapitular la información sobre la temática del texto en esta parte de la conclusión. Y hay que exponer las conclusiones a las que usted particularmente llegó con el tema expuesto. En lo posible puede proponer alternativas. Este párrafo es muy útil para proponer alternativas porque generalmente los estudiantes son muy creativos en este aspecto y se presentan casos en los que desean proponer soluciones al problema. De manera general se pueden esbozar en esta parte. Este párrafo de introducción, igual que el de conclusión, es muy importante porque es el que da al lector las pautas acerca del contenido del texto y los subtemas que el texto puede presentar. Entonces es importante tener en cuenta que todos los textos en su redacción deben presentar la importancia del tema y el párrafo preciso para realizar eso es precisamente el de introducción. Ahora bien, de acuerdo con las normas APA, la introducción se analiza o debe contener varios aspectos. El primero de ellos es el planteamiento del problema, es decir, en la introducción se debe esbozar de manera general o mencionar cuál es la problemática
que se refiere al tema que se abordó. Entonces, en ese sentido, se puede realizar un párrafo de introducción. Algunos autores piden 2 párrafos, pero eso depende de a quién se le va a presentar el párrafo. Cada profesor determinará la extensión de los párrafos de introducción. La segunda característica o el segundo aspecto que se debe tener en cuenta para realizar el párrafo de introducción es el desarrollo de los antecedentes. Es muy importante que ustedes, cuando realicen la búsqueda exhaustiva de la información, verifiquen si con anterioridad ha habido otras personas que han escrito sobre el tema y qué tan importante ha sido ese tipo de texto que ellos han hecho, qué trascendencia ha tenido. Eso les puede servir efectivamente para su introducción. En otros términos, ustedes pueden plantear, ¿verdad?, desde allí su propia perspectiva. Lo tercero que se debe tener en cuenta es el propósito. El propósito es el objetivo del texto. Ustedes lo pueden colocar de manera implícita en la introducción. Generalmente deben recordar que los propósitos se hacen con verbos en forma infinitiva. Entonces, ustedes pueden incluir dentro del párrafo de introducción de manera muy general ese propósito. También se debe evidenciar como cuarto aspecto una fundamentación teórica. Esa fundamentación teórica es la metodología a la forma como se realizó su estudio, o sea, cuáles fueron los pasos o el procedimiento a seguir para usted tener como resultado ese texto final. Entonces, es importante mencionar también cuáles fueron aquellos subtemas que ustedes van a incluir dentro del texto y en este caso qué esquemas retóricos usaron para la realización o explicación del tema.